Antes de empezar la jornada y mientras la audiencia se va conectando, vamos a mostrar el vídeo que hemos preparado para abordar el reto de la atracción de talento que tenemos en el sector. Son 2 minutos y luego comenzamos con la reunión. Y el sector del mecanizado, porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan, eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin, innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad. Y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio, pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendoak ematen eta diseinatzaile bezala asko hainet ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, duei gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokien etortzeko eta pozik egongo dano. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad. Buenos días a todos los que os habéis conectado a este ciclo de jornadas que organizamos desde AFM Cluster, junto con MIC Enpresagintza de Mondragón Unibertsitatea y con la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Se trata de un ciclo de webinars y seminarios bajo el título Evolución hacia entornos de trabajo sostenibles. Sabemos que se están produciendo muchos cambios en nuestro entorno. Están irrumpiendo nuevas tecnologías que van a afectar la forma de trabajar que tenemos. Se verán afectados tanto los conocimientos que se requieren como los puestos de trabajo. Tenemos la problemática de la escasez de talento. En algunos casos, plantillas con edades avanzadas, conocimiento que se va a perder a raíz de las jubilaciones y un largo etcétera de temas que poco a poco debemos ir abordando. Con este ciclo de webinars pretendemos profundizar en todos ellos. En la jornada de hoy hablaremos del relevo generacional y la importancia de gestionar las emociones y el conocimiento en los procesos de relevo. Pero antes de empezar la jornada vamos a poner en contexto la misma. Como muchos de vosotros ya conocéis, AFM Cluster es la organización que agrupa, representa y da servicios a las empresas del sector de la fabricación avanzada y digital. AFM Cluster cuenta con el campus educativo IMH y con 7 asociaciones sectoriales. Ello nos convierte en el ecosistema del manufacturing. Contamos con alrededor de 800 empresas asociadas de sectores como la máquina herramienta, fabricación aditiva, mecanizado y transformación metalmecánica, herramienta de mano y suministro industrial, digitalización, robótica y automatización, así como startups para la fabricación avanzada. Una de las áreas que trabajamos en la asociación es el área de personas, donde llevamos a cabo diversos proyectos que las empresas nos transmitís que son de interés. En los últimos años venimos organizando jornadas con temáticas variadas que nos permiten reflexionar acerca de temas relacionados con la gestión y desarrollo de personas. Siguiendo con esta dinámica, durante el 2024 estamos organizando diversos seminarios y webinars enfocados a reflexionar acerca de los entornos de trabajo sostenibles.
Todo ello se enmarca en un proyecto que estamos desarrollando junto con MIC Enpresagintza y con la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El objetivo es realizar un estudio que analice las implicaciones que tiene esta temática en nuestro sector. El programa de jornadas que tenemos previsto es el que podéis ver en la pantalla y bueno, que os animamos a apuntéis en vuestras agendas. Hace un par de meses tuvimos un webinar centrado en la gestión de las personas en la era digital. Nos permitió conocer mejor el concepto de Industria 5.0 y los retos relacionados en cuanto a la gestión de personas. Si no tuvisteis ocasión de verlo, está accesible en el canal de AFM en YouTube. Y alrededor de hace un mes también hablamos del reloj generacional, pero desde un enfoque, desde el enfoque de la planificación estratégica. Este webinar también lo tenéis en YouTube. Hoy nos centraremos en la gestión de los intangibles del reloj generacional, tanto de las emociones como el conocimiento. El 29 de mayo hablaremos acerca de la gestión de la diversidad generacional en las organizaciones. El 4 de julio la temática será el propósito, con un webinar bajo el título ¿Para qué las nuevas generaciones prefieren las empresas con propósito? Y para finalizar realizaremos un seminario presencial en el que abordaremos el liderazgo para generar impacto en las organizaciones. Nos centramos ahora en el seminario, en el webinar de hoy, la gestión de las emociones y del conocimiento en los procesos del relevo generacional. Para hablar de ello vamos a contar con dos personas que conocen muy bien la temática. Por una parte, Idoia Gil, licenciada en Psicología, con especialidad en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Tras una dilatada experiencia en temas relacionados con la gestión de personas, actualmente es coordinadora del equipo de especialidad Cultura y Liderazgo en MIC de Mondragón Universitatea, además de facilitadora y coach en temáticas relacionadas con las personas y el talento. Y por otra parte también tendremos a Nerea Sánchez, que tiene un máster en Gestión Estratégica de la Información y el Conocimiento en las Organizaciones, es doctora en Estrategias Avanzadas y tiene un máster también en Coaching y Liderazgo de Equipos. Actualmente es investigadora y profesora en Gestión de Estrategias Avanzadas en Mondragón Universitatea. Antes de dar la palabra a Idoia y a Nerea, comentar dos cosas. La primera, que os enviaremos las presentaciones que utilicemos por email a todos los asistentes. Y la segunda, que tras la ponencia de Idoia y Nerea tendremos un espacio para lanzar preguntas. Nos podéis escribir las preguntas cuando queráis a través del botón preguntas y respuestas y luego se las trasladaremos a Idoia y Nerea. Así pues, Idoia y Nerea, os doy la palabra para iniciar la jornada. Eskerrik asko, Josu. Egun on, danoi. Bueno, mientras compartimos pantalla y arrancamos con la presentación, agradecer, ¿no, Josu, la introducción que hacías. Siempre es interesante conocer, ¿no?, cómo hemos llegado a esta sesión con las temáticas que de alguna manera también van a estar presentes en el contenido que os proponemos, porque vamos a tocar aspectos que tienen que ver, lógicamente, ¿no?, con cómo se sitúa esta sesión dentro de esa planificación estratégica que trabajabais con Teresa previamente, y claro que va a estar presente también aspectos que tienen que ver con propósito, de otra manera, liderazgo, emociones, conocimiento, por supuesto. Y desde ahí, como ya nos has presentado, Josu, simplemente, ¿no?, insistir en que os vamos a tratar, ¿no?, de traer una serie de preguntas, ¿no? Vamos a tratar de aportaros también algunas claves en forma de tips, pero sobre todo nos gustaría que, además de que vais a ver que la propia sesión va a tener interacción a través de preguntas, sí que nos gustaría como llevaros claves para la reflexión que podáis tener en cuenta, ¿no?, en los procesos que estéis acompañando y gestionando, pues, cada uno en vuestras organizaciones. Y dicho esto, pues empezamos con esa parte de dinámica. ¿Les cuentas, Nere? Bai, vamos a utilizar la herramienta Booklab, ¿vale? Que es similar a Mentimeter o Kahoot, si lo habéis utilizado alguna otra vez. Similar, no igual, pero similar. Entonces, aquí tenéis en pantalla información para acceder ya a la plataforma donde estaremos jugando o lanzando estas preguntas, porque sí que nos gustan estas sesiones, como decía Doya, más allá de dar tips, ideas o inspiración, escuchar de vosotras, porque nos gusta aprovechar que estemos todas juntas en este espacio para escucharnos y aprender de los unos de los otros. Entonces, hay dos opciones. Podéis acceder con el móvil escaneando el código QR, ¿vale? O podéis entrar desde el ordenador, abriendo una nueva pestaña, en booklab.com, como podéis ver en pantalla, y os pedirá un código. En este caso, el código es el que veis en pantalla, KRLPHA, ¿vale? Entonces, guardároslo bien porque
podéis acceder ahora y la idea es que lo tengáis abierto y cada vez que accedáis, pues os aparezca la pregunta que toque en el momento según vayamos proyectando nosotros en pantalla, pero pues, os puede escapar, se puede cerrar, bueno, siempre pasa alguna historia y por si acaso recoged bien el código, aunque luego lo podremos repetir, pero recoged el código por si acaso, ¿vale? Para que podáis participar y que os podamos escuchar a todas o leer al menos, ¿vale? Arrancamos pues con el recorrido de preguntas iniciales que os vamos a plantear, ¿no? Desde este objetivo de vamos a escucharos antes de compartiros información. Y lo primero que os queremos preguntar es, teniendo en cuenta, ¿no?, que estábamos hablando de la gestión de los intangibles, la gestión del conocimiento, de las emociones o de aquello que no se ve, ¿qué te ha sugerido este título? De alguna manera, ¿no? Es como, ¿qué te ha traído a esta sesión? En la medida que vayáis respondiendo, os iremos leyendo. Vamos viendo las primeras respuestas en pantalla. Como veis es anónimo, entonces podéis comentar con calma lo que realmente os sugiera este tema. Interés, desconocimiento, pensar en el futuro próximo, qué tener en cuenta, que las personas nos regimos por sentimientos, emociones y acciones, la parte emocional en un relevo como parte, cómo lo vive cada persona implicada, ¿no? Que es cierto, veremos que cada persona somos un mundo y en este proceso pues no es distinto. Importancia del bienestar emocional también en el trabajo, ¿no? Tener esa mirada hacia el ámbito emocional. Continuidad. Interesante este tema, ¿eh? Fundamental y básico. Así lo vemos nosotras. Ya, de esto de tener como en tu caja de herramientas un track que gestiona el relevo, Sí. ¿verdad? Bueno, experiencia. Y vamos a hablar, ¿no?, de que en esa experiencia hay conocimiento, pero hay vivencias, hay cultura organizacional. Se aunan muchos temas aquí, ¿verdad? Formación. ¿Cierto? Vale, pues todo esto, yo creo que en torno a estos temas vamos a hablar. Entonces, si os parece, seguimos adelante. Una pregunta que os lanzamos. ¿En qué momento se encuentra vuestra organización respecto a la gestión del relevo generacional? Y ahí planteamos diferentes opciones. Sabemos que puede haber más respuestas, pero nos parecía interesante ver en estas 4 dónde os ubicaríais a día de hoy, 9 de mayo del 24. Ahí tienes las diferentes opciones. Uy, la que nos viene. Bueno, ya sabemos qué personas se jubilarán en los próximos 5 años. Bueno, mujeres previsoras, tenemos ya un punto de partida, no estamos a cero, ¿no? Que si estamos a cero tampoco pasa nada, nunca es tarde para empezar. Ya tenemos identificadas a las personas sucesoras, no solo las que se van a jubilar, sino quienes van a coger el relevo, y hemos pensado cómo vamos a acompañarlas. Esto es desde el punto de vista más personal, más emocional, ¿no? Y contamos con un plan, la última opción, contamos con un plan estructurado, listo para gestionar los relevos y acompañar a las personas que están implicadas. Que luego veremos que no son solamente la persona que se va y que coge ese nuevo puesto o cargo, sino también las personas con las que trabajas a diario, las que se rodean, las que de tu equipo, las del equipo de al lado, que somos todos un sistema al final, ¿no? Está todo interrelacionado. Vale, vamos viendo cómo, ¿no?, la mayoría de las respuestas se sitúan en ese avance, ¿no?, en esa perspectiva de qué personas se van a jubilar en los próximos 5 años, y tenemos una persona también que nos dice que en su organización también se sabe o se tiene identificado quién va a suceder y cómo se va a hacer ese acompañamiento a la persona que sale y a la persona que ocupa su lugar. Bonito punto de partida. Vale, pues seguimos avanzando y en este caso os hacemos una pregunta que tiene que ver con la temática y es ¿cómo estás tú en este momento con respecto a esta temática, con respecto a esta sesión? Y fíjate que es cómo estás, ¿eh? No hola, ¿qué tal? Que es diferente, ¿no? Eso es. Puedes entrar. Luego te vamos a escuchar. Impaciente, modo esponja. Abierto, expectante. Empezando a ocuparme. Qué bueno. Ojo, ¿eh?
interesado, tranquilo. Vale, pues como parece que no llegan más respuestas, avanzamos. Interesada. Bueno, de momento es un tema que nos queda lejos. Interesado en ver qué podemos traer. Vale. Qué chulo. Vale, pues de cara a la sesión es un bonito punto de partida, ¿no? Que haya esa inquietud, ese deseo de saber, que al final también es lo que entiendo nos ha motivado a entrar, pero queríamos traer conscientemente también la pregunta de esa parte del cómo estás, ¿no? Porque vamos a ver que si queremos, ¿no? Prestar atención en ese proceso, a ese acompañamiento emocional, es importante, ¿no? Que vayamos incorporando el cómo estás, que haya una escucha, ese cómo estás, de manera que podamos identificar qué acciones acometer a continuación. Porque ya vais a ver que vamos a insistir en si queremos acompañar y preguntamos, sea para hacer algo con las respuestas que vamos obteniendo. Y seguimos con la introducción poniendo un poco de contexto, ¿no? Sí, y traíamos esta parte de contexto porque alguna vez que hemos trabajado este tema o que nos hemos acercado con alguna empresa, de entrada suena muy interesante, pero cuando empiezas a trabajar nos encontramos con la famosa respuesta de ya, pero a ver, aquí toda la vida se ha jubilado gente y seguimos vivos, lo hemos gestionado mejor o peor, pero vamos avanzando, ¿no? Y bien, es cierto, pero es verdad que vemos que hoy en día tenemos unas características y unas condiciones en el contexto que quizás antes o no había o no eran tan notorias o tan fuertes, ¿no? Por ejemplo, el tema, y luego veremos alguna noticia que nos da datos al respecto, incluso para que veamos pues, la veracidad de todo esto. El tema de los baby boomers. Hablamos de las diferentes generaciones, ¿vale? Y cómo desde ya, porque ya hay empresas que lo están viviendo, hasta dentro de estos 10 años que tenemos aquí en adelante, una gran cantidad de personas se va a jubilar, aquellos de la generación baby boomers, quienes que al mismo tiempo no solo son trabajadores o trabajadoras, sino que muchos de ellos han estado en la fundación, en la creación de la empresa o en un momento muy incipiente de la misma, ¿no? Y eso hace que al final la persona lleve muchos años, tenga un conocimiento tácito de aquello que es más difícil transmitir, que es más difícil de poner en papel, que te dan las vivencias, las experiencias, las situaciones, y eso se va con la persona. Es cierto que podemos aprender a cómo gestionarlo para que no todo se vaya, una parte seguirá porque es propia de la persona, pero bueno, se van a ir antes o después. Entonces este tema, ojo que se escapa el talento. Y en ese sentido podemos ver, ¿no? Vais a ver que va a estar presente una mirada a eso que sale, pero también es cierto que en eso que sale podemos identificar aspectos que son de nuestra esencia, aspectos que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestros principios, con nuestra forma de entender y de hacer las cosas, pero al mismo tiempo podemos hacer, ¿no? Desde esa mirada más cultural o más al contexto y a la dinámica que estábamos comentando, decir, bueno, podemos también hacer un ejercicio consciente que atienda a las personas, por supuesto, porque es donde vamos a poner foco, pero que también nos permita tener una mirada al conjunto de la organización, de nuestras dinámicas, de nuestras formas de hacer, de aspectos más culturales, que nos permita también hacer una gestión consciente que nos lleve a cuestionarnos cosas y aprovechar, ¿no? el momento para tener esa mirada en cuanto a cuáles, ¿no? Esas esencias, cuáles de esas esencias queremos mantener y qué elementos podemos aprovechar, ¿no? Las nuevas energías para hacer evolucionar, ¿no? la organización y sus dinámicas. Sí, porque está claro que es un momento de cambio y en todo momento de cambio pues podemos sacarle partido, ponerle especial atención, ¿no? Y claro, pues relacionado con esto todo lo que comentaba Idoia, las personas cómo lo van a llevar, qué impacto tiene que X personas salga o cómo queremos que impacte. Está claro que un efecto va a generar. Luego está la decisión de qué queremos hacer con ello. Si queremos acompañarlo de alguna manera o como se dicen los franceses, laisser faire y que ocurra, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto en el que podemos decidir y tenemos que decidir, diría yo. Trayendo la idea de que al final, ¿no? Nosotras tenemos clara que cultura vamos construyendo
a partir también de cómo ponemos en marcha cada gestión, ¿no? Cada proceso de gestión de personas. Entonces, la forma que tengamos de gestionar las salidas, las desvinculaciones, también está construyendo el tipo de cultura, el tipo de organización que queremos ser, ¿no? Y desde ahí la pregunta es decir, ¿cómo queremos impactar? ¿Qué atención queremos ponerle al impacto que se va a producir? Porque teniendo en cuenta que todas las personas hacen su aportación a la organización, es cierto que tal vez por ¿no? Por esas connotaciones que comentaba Nerea, podemos tener personas especialmente significativas con las que tenemos que atender, por supuesto, a la persona que sale, por supuesto, a la persona que ocupa su lugar, pero al contexto también en el que esa persona está, los distintos equipos de los que participa y los distintos impactos que tienen en lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que hay un aspecto que tiene que ver con cómo atendemos a la transmisión del conocimiento para tratar de perder el menos posible, pero hay otra serie de aspectos más invisibles con lo emocional, con lo cultural, ¿no? Con lo relacional, que también creemos que es importante atender porque, como decía Nerea, se van a dar. Otra cuestión es si se van a dar en el sentido que nosotros queremos, ¿no? Y desde ahí traer esta parte de la consciencia y de la gestión. Así que en este rato, ¿no? Que ya venimos dando mensajes, tenemos estructurado la sesión, ¿no? Desde ese arranque, de ese cómo venimos que acabamos de hacer, nos vamos a meter, pero vamos a avanzar muy rápido ahora en lo que es en el contexto externo, ¿no? En ese marco que nos acaba de traer Nerea, vamos a hacer un repaso rápido, porque además igual algunas personas ya habéis escuchado mensajes similares en la sesión anterior, para poner foco más en esa parte interna, ¿no? En esa parte más de dinámica, relacional, cultural, emocional que podemos tener dentro de los equipos de la organización. Lógicamente, vamos a tratar ¿no? de movilizar, de generar preguntas, pero también aportaros algunas claves o algunas preguntas que os podáis llevar y dejaremos también un espacio para una entrevista. Habéis visto hace un momento que entraba nuestro compañero José Luis en la sala. En ese momento, bueno, pues le haremos una serie de preguntas y avanzamos. Es una persona que está en su proceso de desvinculación por jubilación en la organización. Bueno, y luego, como vamos a hablar del caso José Luis, de momento no les veo más, pero después de esa entrevista pues haremos un cierre. Y dicho esto, un par de slides sobre el contexto externo para reforzar esto que venimos diciendo. El tema de los baby boomers, o sea, cualquiera que haya revisado un poco los gráficos demográficos de los últimos años ha visto esta evolución, ¿no? Además, que es un tema que está en la calle y que está en las noticias y está, no sé si de moda, pero está en las conversaciones. Entonces, esta es la realidad. La cantidad de personas que se va a jubilar es mayor que otras veces y además fijaros que tiene una cinturita este gráfico en el 2026. Es decir, las personas que vienen a sustituir, el número de personas que vienen a sustituir es inferior que otras veces. Entonces, tenemos que pensar formas de abordar estas jubilaciones, que no siempre se va a poder dar ni por recursos ni porque podamos contar con el talento, una sustitución que llamamos one-to-one. Se va una persona, entra una. Y hemos vivido más de un caso en esta situación. Entonces, bueno, es un elemento a tener en cuenta y a tener que gestionar. De hecho, desde la Comisión Europea ya se estima que cerca de 150.000 empresas puede que cierren por no disponer de relevo generacional. Es un dato que está ahí, ¿vale? Y pues no somos indiferentes a ello. Y en Vizcaya y en Guipúzcoa ocurre lo mismo. Alrededor de 44 empresas están en proceso de 44% de las empresas de Vizcaya están en proceso de sucesión o estarán dentro de los próximos 10 años. Y casi la misma cantidad están con falta de personas sucesoras. Y esto no solo en empresas familiares, que es muchas veces donde se pone el foco, especialmente en la literatura, buscas procesos de sucesión y mucho está en la sucesión de una empresa familiar, pero esto ocurre en todas las organizaciones, en la nuestra mismo, que no es una empresa familiar, ¿vale? Y en un 33% de los casos, esto lo están gestionando con una consultora externa o con apoyo desde el exterior, pues porque no se tienen los conocimientos o porque a veces da incluso vértigo gestionarlo o no estamos preparadas técnica y o emocionalmente para llevar ese tipo de procesos, ¿vale? Y ojo con la última frase, y esta es importante. ¿Cómo hemos venido haciéndolo? De forma informal. ¿Vale? ¿Podemos seguir haciéndolo? Sí. ¿Podemos mejorar la experiencia de las personas implicadas haciendo una gestión
más formal o al menos estructurada y con un orden lógico, también. Y lo dicho, en Guipúzcoa una situación similar. Empresas familiares que creadas en la década de los 60, que tienen un reto en cambio generacional. Aquí ya entra otro elemento que también es importante, aunque no nos adentremos tanto, pero es un factor que marca el tema de las generaciones. O sea, por primera vez, el otro día escuchaba una ponencia donde decían que por primera vez va a haber en una misma empresa trabajando 4 generaciones distintas. Que vale, que es una etiqueta que ponemos, pero es verdad que de una generación a la otra hay cambios. Más o menos, pero hay diferencias, tenemos que atender a todas ellas. Y además este último punto que nos conecta con la siguiente diapositiva, lo del tema internacional. Vale que en algunos casos son las empresas no absorbidas por grandes multinacionales, lo que hace que la toma de decisiones esté en el exterior, bien, eso es un tema, pero el otro... Bueno, esto lo podemos saltar, lo dejamos aquí como slide interesante para que, como decía yo al principio, tendréis la diapositiva para que lo podáis chequear con calma, ¿vale? Pero saltamos a esta slide de aquí y el hecho de que el tema demográfico en los países en desarrollo se está estrechando, ¿vale? Cada vez tenemos personas mayores, más que jóvenes, pero es que en otros países no se está dando esa situación. O sea, el número de habitantes en el mundo está incrementando, lo cual nos hace ver que, ojo, igual las personas no están aquí, pero podemos invitarles a venir. Y ya hay empresas, seguramente conoceréis alguna, que está abordando este tipo de estrategias para atraer talento fuera de Euskadi, ¿vale? Entonces, esto, que suena a priori un reto, pero bueno, parece esperanzador, ojo que luego tenemos que ser capaces de integrar diferentes culturas en una organización y convivir y entendernos y trabajar todos juntos, que también es un reto más. En ese sentido, como antes, ¿no?, en el listado de temáticas compartía Josu, tendréis una sesión para profundizar en toda la gestión de la diversidad que podemos tener dentro de las organizaciones. Sí, de hecho creo que es este mes, el 29 de mayo. Vale. Y aquí algunos datos más. Hay quien me decía, cuando Confebask ya lanza un anuncio de ojo con esto, hay que ponerse serios. Estos son datos que refuerzan lo que venimos comentando. Entonces, en todo esto, recapitulando, ¿cuál es el contexto en el que nos encontramos? Jubilaciones masivas, un relevo generacional, relevo y convivencia intergeneracional, lo que impacta en la cultura de la empresa, impacta y además podemos decidir hacia dónde queremos tirar, ¿vale? Que incluye o incorpora una transferencia de conocimiento tácito y explícito y la idea de desarrollar nuevas competencias o roles, porque esa es la que hemos pasado, hacía referencia a las competencias que van a ser necesarias en las empresas del ámbito de máquina de herramienta en los próximos años. O sea que nos gusta andar con un ojo aquí y un ojo allá, entendiendo de vamos a gestionar lo que está ocurriendo ahora, pero mirando a futuro qué necesidades tenemos. Y estamos también, ¿no?, con esa doble mirada. Hemos vuelto a traer el contexto, pero decíamos, bueno, pero de alguna manera, ¿no?, hemos hecho una sesión más enfocada a la planificación estratégica que tiene que tener, ¿no?, todos estos elementos presentes para precisamente poder hacer el análisis de cuáles son las competencias organizativas clave que necesita nuestra organización y en qué roles van a estar y cómo lo vamos a desarrollar y los movimientos que podemos tener en la plantilla. Pero ahora, ¿no?, en la sesión de hoy estamos poniendo más el foco en eso intangible, no visible, pero que tiene impacto, como es, ¿no?, los aspectos vinculados al conocimiento, a los aspectos emocionales o culturales, ¿no? Y para traer este bloque, os vamos a traer un caso, ¿no? Es un caso que está basado en hechos reales, pero que para poder ser pedagógicas vamos a simplificar y adaptar, ¿no? Le hemos llamado el caso José Luis, ya que luego va a ser José Luis el que nos acompañe, y querríamos que pudierais pensar en vuestras organizaciones, ¿no?, porque la mayoría señalabais que ya anticipáis qué personas se van a jubilar en los próximos 5 años, en algunos casos, ¿no?, en un caso también incluso habiendo identificado quiénes van a ser las personas sucesoras, que podáis tener alguna de esas personas en mente, ¿no?, incluso alguna que se pueda parecer al caso ¿no?, que os traemos. Este es José Luis. Qué guapo. Sí, nos ha quedado guapo. Y José Luis, dentro de la complejidad que tiene nuestra organización, porque es un caso basado en hechos reales y hemos decidido en esta ocasión, normalmente traemos experiencias externas, pero nos pareció un caso paradigmático como para poder traer una experiencia propia, ¿no?
Y dentro de la complejidad de nuestra organización, os anticipamos que José Luis forma parte dentro del grado de Administración y Dirección de Empresas. Es una actividad muy importante dentro de la facultad y en concreto forma parte del equipo que coordina, por una parte, el campus de Oñati, nuestro campus, ¿no?, raíz, y además forma parte del equipo que trabaja y desarrolla, valga la redundancia, el desarrollo personal del alumnado, ¿no? En este caso, por el lugar que ocupa en ese equipo, que serían esas personas que han aparecido al fondo, durante el último año, curso y pico, ha estado acompañándole nuestra compañera Patri. Nuestra compañera Patricia es quien va a ocupar su lugar dentro de estos dos equipos y venimos haciendo ese ejercicio de sucesión, de transferencia, de acompañamiento. Y posiblemente no, hasta aquí ya nos puedan venir a la mente distintos aspectos que tendríamos que estar, en este caso, ¿no?, como empresa Ginza, atendiendo o cuidando. Posiblemente el primero que nos venga a la cabeza tenga que ver, ¿no?, con los aspectos vinculados a los conocimientos. Hay todo un saber que está relacionado con el conocimiento de la realidad del campus, con los conocimientos específicos que tiene José Luis vinculados a la materia del desarrollo personal. En ese sentido, ¿no?, ese acompañamiento que se está produciendo de ir a distintos escenarios juntos, de manera que hay un ejercicio de mentoría en el que, bueno, pues se van dando feedback mutuamente y se da una transferencia en real. Pero, lógicamente, hay un montón de sentimientos implicados por parte de José Luis, por parte del equipo y por parte de la propia Patri. Pero vamos a complejizar un poco más el caso porque os hemos dicho que era un caso complejo. Os he comentado, ¿no?, que José Luis forma parte del equipo de coordinación del campus de Oñati y de desarrollo personal. Pero es que por encima de este equipo está el equipo de dirección del grado, del cual José Luis también forma parte. Por lo tanto, ya aparece otro equipo al que tendríamos que estar prestando atención porque la salida de José Luis va a tener un impacto significativo en él. Teniendo en cuenta, además, que en este equipo nuclear en nuestra actividad, como os comentaba, el año pasado también se produjo una salida de una persona que tenía una amplia trayectoria, que era una referencia clave en ese equipo. Y de alguna manera quien se había mantenido, ¿no?, una de las figuras que se había mantenido dándole estabilidad al equipo es José Luis, que sale en estos momentos. Y como José Luis es una persona significativa en la organización, también os decimos qué más podríamos necesitar tener en cuenta si además os compartimos que José Luis ha formado parte del nacimiento de Mondragón Universitatea, ¿vale?, en la medida en la que, ¿no?, pasamos de ser distintas facultades y nos integramos y aparece la marca y la realidad Mondragón Universitatea, porque ha formado parte de nuestro, con la denominación propia, nuestro equipo directivo, forma parte de nuestro consejo rector. Claro, en todas esas vivencias y trayectoria tenemos a un montón de personas que forman parte, ¿no?, el colectivo prácticamente de toda la facultad, más significativamente aún en el caso de Oñati, que están mirando o están percibiendo y sintiendo cómo se produce este proceso de salida, porque esas vivencias que él atesora, ¿no?, que han sido sus propias vivencias, también colectivas, en una organización que en los últimos años el 50% de su plantilla es un colectivo que lleva menos de 5 años formando parte de la misma, hay un montón de claves que tienen que ver con aspectos de nuestra historia y de nuestra cultura que en estas figuras que lo han vivido en primera persona, hoy se nos jubila otra compañera que también ha formado parte de esos arranques, necesitamos cuidar y atender y que formen parte de todo este acompañamiento porque estamos hablando de nuestras esencias y de nuestra identidad, ¿vale? Entonces, no deja de ser un mapa con dibujos, pero que nos lleva a tener en cuenta algo que os queríamos traer, ¿no? 2 mensajes clave. Por una parte, queremos insistir en el hecho, y estamos en la Facultad de Empresariales y nosotros gestionamos todo, ¿vale? Gestionamos emociones, gestionamos los balances, gestionamos los conflictos y gestionamos, ¿no?, los procesos de personas. Pero os queremos traer la idea de que, claro que vamos a necesitar un checklist, una serie de tips que vamos, ¿no?, va a estar bien tener presente y repasemos, pero estamos hablando de acompañar procesos,
donde están presentes conocimientos, emociones, donde están presentes aspectos culturales, que van a requerir por parte de quien acompaña un ejercicio de flexibilidad y adaptación importante a lo que esté emergiendo. Vamos a tener un mapa, pero luego vamos a necesitar estar desde la presencia para no cumplir un protocolo y hacer lo que en esos momentos, ¿no?, el proceso me dice que tengo que hacer, sino realmente acompañar y que la persona que está viviendo toda esta complejidad se sienta acompañada. Y desde ahí, en esos cómo, aquí Nere, enganchamos con el año pasado y traemos al presente. Porque hace como un año estábamos también aquí de la mano de AFM hablando sobre el relevo generacional y cómo abordarlo y cómo hacerlo, ¿no? Y en ese caso traíamos un caso que era el de Fagor Automation, con quien estuvimos trabajando y gestionando este proceso. Y este año decíamos, este tema sigue siendo de interés por la gente a nuestro alrededor y por las empresas, pero ¿cómo podemos mejorarlo, no? Tenemos ese afán de mejora continua todos los años. Entonces, decíamos, este año, ¿qué nuevo enfoque creemos que es relevante o importante que quizás el año pasado no nos dio tiempo a poner tanto foco? Y era este punto que traía ahora Idoia, el del acompañamiento y el de poder integrar dos temas, ¿no? O dos formas de gestionarlo. La propia gestión de los procesos y el acompañamiento de las personas, de sus emociones y también del sistema en su totalidad, porque hablábamos de cómo impacta esto no solo a las personas más cercanas, sino a toda la organización, ¿vale? La jubilación de una persona. Y veis que hemos traído la lupa y las gafas, pretenden ser una metáfora con la que vamos a jugar, ¿no? Cuando entremos en la parte más de detalle, entendiendo que en esa parte de la gestión de los procesos vamos a incluir todos los hitos administrativos que tenemos que gestionar, todos los aspectos más de planificación que hemos tenido que anticipar y algunos aspectos vinculados más al conocimiento y a los espacios que vamos a generar para que se pueda dar esa transferencia en la medida de lo posible de lo explícito y de lo tácito, y eso nos va a requerir ir a ese detalle, pero entendemos que necesitamos ir haciendo esos ejercicios de gestión desde una mirada que tiene que ver con la mirada de decir, vale, yo tengo que gestionar y atender todos esos elementos. Pero si estoy viendo, ¿no?, la importancia de que el aspecto emocional, el aspecto relacional, el aspecto cultural forme parte también, ¿no? Porque como hemos dicho antes, según cómo gestiono los procesos, estoy también construyendo cultura, ahí es donde necesitamos ponernos las gafas, ¿no?, cambiar ese chip interno y entender nuestro rol como gestión social, como ámbito de personas o recursos humanos desde un lugar u otro, entendiendo que estamos acompañando a una persona que está dentro de un proceso. Vale. Y este proceso se divide en 3 fases. Se puede dividir de formas diferentes, pero creemos que esta tiene bastante sentido. Una, la fase de preacompañamiento a la jubilación, que ahí arriba a la izquierda veis la planificación estratégica de la propia gestión de los relevos, que entendemos que es algo que se da incluso antes de arrancar con el preacompañamiento de la jubilación. Entonces, tenemos la primera fase, la segunda, una vez estamos, ya nos hemos metido en la parte de la propia jubilación, cuando ya sabemos que la persona se va a jubilar y se ha comunicado y se ha manifestado, empezamos el acompañamiento, ¿vale? Y entraríamos finalmente en la tercera fase, que es la propia desvinculación, que entendemos que son como los últimos días, los últimos momentos, los últimos aspectos a gestionar y a acompañar, ¿vale? Porque luego veréis cómo en todo esto están integrados tanto el A como el B, porque es que va todo de la mano. O sea, al final es un proceso que va a vivir una persona en primera persona y otras personas alrededor, entonces siempre va a haber esta unión. Y esta unión la veíamos con las gafas, tanto la parte más de cultura organizacional que viene comentando Idoia, como el propio acompañamiento a la persona, sus emociones, relaciones y las relaciones del sistema. Entonces veremos ahora brevemente, porque ya repetimos que las slides las vais a tener para que leáis con calma, porque veréis que nos hemos venido arriba y lo hemos llenado de texto, porque decíamos, pues aquel material que se lleven que les pueda ayudar, ¿vale? Pero no vamos a entrar en todo detalle. Pero sí que vais a ver cómo a través de los colores vamos combinando lo que ocurre desde el punto de vista de gestión y de proceso en un tono azul, y cómo los amarillos entran y están muy presentes y deberíamos tenerlos en cuenta con nuestras gafas de esta mirada.
En ese sentido, entendemos, claro, que gran parte del acompañamiento se produce en las distintas conversaciones que va a tener la persona que sale y la persona que ocupa su lugar con los distintos agentes, sea desde el ámbito de personas, sea el que vaya a ser su responsable directo, quien fuere. Entonces, entendemos que en esas conversaciones es precisamente donde tenemos que integrar ese A y ese B, no son conversaciones distintas, según cómo hagamos el 1 y el 2 y el 3, cómo vamos integrando ese acompañamiento desde lo individual, relacional, sistémico y la cultura, por lo tanto, estará percibiendo la persona que se da una eficiente gestión del proceso, que eso es importante, pero también estamos tratando de meterle la efectividad y la afectividad a todo el proceso. Vale. Aquí la primera, la fase de preacompañamiento en la jubilación. Aquí hay diferentes casi que acciones que deberíamos llevar a cabo. Luego es verdad que cada empresa es un mundo y tiene sus particularidades y tiene sus propios procesos y espacios que ya existen y deberíamos tratar de incorporar esto en aquellos espacios que ya existen para que sea más natural. Pero habrá algunos que tendremos que generar nuevos porque pues, quizás nunca lo hemos planteado así, nunca lo hemos abordado. Partimos desde un análisis demográfico de la plantilla, es decir, ¿quién se jubila y cuándo? ¿Cuál es la previsión que hay dentro de los próximos 5 años mínimo o 10 años mejor? ¿Vale? Análisis organizacional. Aprovechamos, como decíamos antes, que estamos en una fase de cambio para decir, bien, hay unos puestos que se van a quedar vacíos, ¿qué queremos hacer con ello? Desde el punto de vista de la organización, ¿qué es necesario? ¿Que se mantenga el puesto? No, que se amortice, que se revise, que cambie de alguna manera. Por lo menos tener una conversación en este sentido para tomar una decisión consciente de si vamos a mantener la misma línea pues por X razones o le vamos a dar una vuelta. Y veis que lo hemos marcado en amarillo porque aunque es un aspecto de proceso, depende de cómo se mantengan y se comuniquen estas conversaciones y esos movimientos, ¿no? Porque antes en el caso de José Luis veíamos que tenemos ese one-to-one que decía antes Nerea, pero hay ocasiones en las que hay una persona que sale sabiendo que ese lugar que ha venido ocupando durante X años de repente va a desaparecer, se amortiza, ¿no? Entonces ahí el acompañamiento que vamos a tener que hacer, porque luego veremos, ¿no? Se da una vinculación a quién soy con la identidad que he tenido en mi rol organizativo. Si de repente yo salgo, que ahí tengo un proceso de duelo que gestionar, y es que la organización está decidiendo además que ese lugar desaparezca, pues porque entendemos que no es de valor, ¿no? Desde una mirada estratégica, pues ahí vamos a tener que acompañar también otras claves, ¿no? Otros aspectos vinculados a ese duelo. Sí. Y luego tenemos el tema de la valoración de la criticidad de los puestos. Por supuesto que todas las personas somos importantes en una organización y aportamos desde nuestro talento y desde nuestro buen hacer, pero es verdad que hay ciertos puestos que por el impacto que tienen son más críticos que otros y eso deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de gestionar este tipo de procesos, ¿de acuerdo? Y esto va de la mano también de la definición de la estrategia de sucesión. No es lo mismo una sucesión con una persona interna o una persona externa. Los mecanismos que tendremos que activar serán distintos. La comunicación que tendremos que activar será diferente también. Va a ser importante decidir cómo van a ser esos procesos de sucesión y qué criterios vamos a tener en cuenta y qué política incluso para decidir quién sucede a quién. Y cuando metemos aspectos que tienen que ver con criterios y con política, recordamos que siempre estamos tocando aspectos culturales. ¿Vale? Cierto. Y lo conecto con lo que está abajo del todo, donde hablamos de coherencia y sinergias. O sea, aquí ya empezamos a tomar decisiones. Es que esta fase es mucho de tomar decisiones y tiene que estar muy alineado y muy coherente con todo lo que venimos haciendo, desde las políticas de promoción interna como los planes de carrera, las conversaciones de desarrollo. ¿Vale? O sea, que parece lógico, pero si entramos en un zoom muy grande a gestionar esta fase de preacompañamiento de jubilación, se nos puede olvidar que tenemos otros procesos abiertos que deberían estar alineados. ¿Vale? Y luego finalmente tenemos el tema de las conversaciones con la persona que se jubila y la comunicación institucional. La comunicación. Qué importante la comunicación. Y comunicarse no es informar. ¿Vale? Es distinto. Tanto con la persona con la que pues, ha manifestado o le toca por calendario jubilarse como cara al resto de la organización. O sea, el hecho de que
se sepa de que esto se está gestionando. En alguna ocasión nos hemos encontrado con alguna organización donde no se ha hecho esta comunicación y la gente estaba muy inquieta porque es un tema que, ojo, preocupa a las personas que se quedan. Entonces, qué importante cuidar el que lo manifestemos, es decir, estamos en ello, lo estamos gestionando en los tiempos, en las formas que cada organización mejor considere, pero cuidando mucho una vez más el cómo se puedan sentir las personas y cómo lo pueden estar viviendo. En ese sentido ya veis que hemos incluido, ¿no?, ese cómo estás que te preguntábamos a ti al inicio, ¿no?, de esta sesión, en esas conversaciones con la persona que se jubila, ¿no?, aunque estemos haciendo aspectos más, ¿no?, de trámite o aspectos más de detalle, que no se nos olvide meter también conscientemente esa pregunta, ¿no?, de cómo se está sintiendo en un proceso en el que la propia persona también tiene que ir digiriendo una serie de cambios vitales, ¿no? Es un acompañamiento que arranca desde este preacompañamiento. Cierto, porque ya entraríamos en la siguiente fase de acompañamiento. El acompañamiento puramente, o sea, está centrado en, tiene 3 elementos. Aquí en pantalla vemos uno, pero en la siguiente slide hay otros 2 puntos. Arrancamos por una fase de transmisión de conocimiento. Al final, desde el punto de vista más operativo, menos emocional, diría, nos preocupa. La gente que se va lleva un conocimiento. O sea, hay personas a las que les preguntas cosas, no sabes de dónde lo sacan, pero tienen respuesta, o saben quién sabe qué, o dónde tirar, o tienen una red de contactos importante y relevante, o tienen un posicionamiento fuera que es importante que alguien de la casa lo coja a su manera, pero lo coja. Esta parte de conocimiento es fundamental gestionarla. Perdón. Ahí planteamos diferentes acciones que recomendamos que se den en ese orden, desde la identificación de los conocimientos, contactos, funciones a transmitir, hasta identificar qué actividades o metodologías nos pueden servir para hacer esa transferencia de conocimiento de la persona que se va a la persona o las personas que se quedan. Y tienen que ir absorbiendo esa información y esa experiencia. Y ahí metemos esa última línea que tenéis en amarillo, así te doy espacio si quieres para beber agua, de que en todo este diseño, ¿no?, de identificar a través de qué medios, a través de qué metodologías vamos a poder hacer esa transmisión, demos espacio a las personas protagonistas, ¿no?, porque tenemos que tener en cuenta que es un proceso de aprendizaje en adultos que ya tiene sus particularidades, pero que además, dependiendo de cuál sea la posición y el tipo de conocimiento y las personas implicadas, va a requerir ese aspecto de flexibilidad. Por eso decíamos al principio, no es un proceso, tenemos que tener una serie de claves, de políticas y de medios identificados, pero luego está el necesario acompañamiento y flexibilización que va a requerir. Vale. Y vemos los dos siguientes puntos que están recogidos también dentro de esta fase de acompañamiento. Aquí una cuestión, aunque lo vais a tener recogido y lo vais a poder leer, pero nos parecía importante insistir en la idea, que seguro que tenemos todas y todos presentes, de que estamos hablando de un proceso de duelo y que tampoco tenemos muy claro, y en la literatura, ¿no?, también hay distintas posiciones en relación a cuándo arranca este proceso de duelo. Si es en el principio, ¿no?, en el momento en que tomo conciencia de que se acerca la etapa de adentrarme en la jubilación, si es mientras estoy haciendo, ¿no?, ese acompañamiento, esa transferencia, y ahí también se van a movilizar, ¿no?, emocionalmente hablando, una serie de elementos, o si se produce, ¿no?, con esta persona que os comentaba que se jubila hoy. Me crucé la semana pasada en la escalera y me decía, oye, es que todavía estoy en shock, sigo planificando cosas y es entonces cuando me doy cuenta de que yo ya no voy a estar, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que se trata de un proceso de duelo, que se denomina incluso el duelo por o el duelo de jubilación, que en literatura también aparece, ¿no?, después de que ya es el momento real en el que me he jubilado, y, bueno, porque a veces, ¿no?, es como que sé que llegan algunas cosas, ¿no?, es como la preparación al parto. Luego es el momento y no es lo mismo, ¿no?, el llevarte ya al bebé a casa, pues lo mismo en el proceso de jubilación, y se habla, ¿no?, de la luna de miel inicial en la que tengo la sensación de que estoy de vacaciones y posteriormente tomo conciencia de que no es así, ¿no? Entonces, tened en cuenta que en cualquier proceso de duelo sabemos que hay que normalizar que haya momentos para la tristeza, pero también para la ira, que haya momentos para la frustración, que haya momentos de negación. Es decir, en cualquier proceso de acompañamiento vinculado a una desvinculación, una jubilación, puede haber
resistencias. Y parte del acompañamiento tiene que ver con, ¿no? con aceptarlas y con normalizarlas. Qué bien te ha quedado. Es que ricasco. Y entrando, ¿no? en el segundo punto que decía, ¿no? El relevo en el liderazgo. Antes Nerea nos comentaba, ¿no? Hay determinadas posiciones que aún son de mayor impacto, ¿no? Entendiendo que, insistimos, que todas las personas tienen su valor. Pero es cierto que hay determinadas posiciones que por el lugar orgánico, ¿no? que ocupan, el movimiento que se produzca, ¿no? Las características incluso personales que pueda tener, ¿no? la persona que entra va a marcar de manera significativa la dinámica del equipo y, si estamos hablando de un equipo directivo, la dinámica organizacional y su cultura, ¿no? Entonces, hace un par de semanas hablaba con una persona, ¿no? Cuando estábamos además comentando, ¿no? aspectos de esta sesión, y decía que están en una organización en la que por el número de personas que van a salir del equipo directivo han decidido hacer un proceso consciente de relevo en el caso del equipo directivo, porque saben que parte de su diferenciación estratégica, ¿no? como un valor diferencial, está el grado de cohesión que ese equipo había alcanzado, ¿no? Entonces, cómo con esos movimientos que se van a producir y que va a generar un bache, pero hacen cosas, ¿no? de forma prevista para tratar de llegar a niveles similares de dinámica de equipo y, por lo tanto, organizativas como las que tenían actualmente. Bye. Y finalmente hablamos del desarrollo de las personas sucesoras actuales y potenciales. Es decir, hablamos de preparación y prevención. Nos gusta la prevención, nos parece importante la prevención. Hablamos de la importancia de la transferencia del conocimiento, ¿no? De la persona que se va, de las personas que se van, la persona o las personas que se quedan. Bien, pero aparte de eso está el preparar a la persona que se queda para asumir ese nuevo puesto o esas nuevas funciones, que no siempre es puesto, pero sí funciones o roles. Entonces, preparar a esa persona no solamente pasa por esa transferencia de conocimiento de quien se va, sino de dotarla de las competencias necesarias para poder abordarlo. También es un cambio para esta persona. Entonces, hablamos de hacerlo en dos tiempos. Una, aquellas jubilaciones que sean más inmediatas, gestionarlas desde este punto de vista, por las casuísticas que tengamos en la agenda, y activar un proceso de generación de ecosistemas o entornos de aprendizaje dentro de la organización para que el conocimiento fluya, para que no llegue ese momento en el que, ostras, en un año se jubilan tal y pascual, tenemos que preparar a las personas sucesoras. Vale, seguramente ese momento llegará, pero si ya de antes generamos como parte de nuestra cultura organizacional el aprender, el estar en aprendizaje y en mejora continua, estas personas sucesoras ya se van a ir preparando, sin tener que hacerlo de forma corriendo deprisa y con más estrés aún cuando llega el último momento, el último año, los últimos 2 años. Entonces, apostamos por, entre todos y de forma participativa, generar un entorno, un ecosistema, un contexto dentro de la organización que favorezca el aprendizaje y el desarrollo cara a sufrir menos cuando tengamos que afrontar las jubilaciones. Y desde los amarillos, ¿no? que vamos aquí incluyendo cada una, ¿no? el color, desde los amarillos aquí solo, luego leeréis con atención, pero sí que nos parecía importante traer un punto, ¿no? Que tiene que ver con que hay organizaciones que decidimos apostar por los pool de personas, ¿no? de posibles potenciales que puedan, ¿no? Ocupar esos lugares en el momento en que se produzcan pues, sucesiones, jubilaciones. Tengamos en cuenta lo importante que es en esos casos gestionar las expectativas. Tenemos organizaciones que tienen un pool de 30 personas que están preparadas para ocupar puestos directivos cuando es imposible, ¿no? que en un tiempo ya no de 10 años, sino de más, haya tanto número de movimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues organizaciones que han sido conscientes, ¿no? de una no adecuada gestión de las expectativas desde el inicio y que luego eso ha conllevado, ¿no? espacios, momentos de frustración, incluso salidas de algunas personas, bueno, pues por haber sentido que estaban demasiado tiempo paradas en ese pool sin una claridad al respecto. Y terminamos con la fase de desvinculación. Cuando hablamos de desvinculación, pues es justo ese momento en el que
pues ya queda menos tiempo para que deje la organización. Y hablamos de la importancia de acompañar a las personas que se jubilan, una vez más, a las personas sucesoras, al propio sistema y a la importancia de gestionar la cultura en esta fase, ¿no? Podemos utilizar mecanismos o tipos de acompañamiento como el coaching o el mentoring. Son algunas recomendaciones, no obligatorias, por supuesto, cada uno tendrá que ver qué proceso de acompañamiento es el ideal, pero lo suyo sería, y especialmente en puestos de liderazgo, que aseguremos o acompañemos que ocurre el baile, el famoso baile, que básicamente es la lectura de izquierda a derecha, donde la persona que en este momento es líder va dejando su puesto, empieza por transmitir sobre todo conocimiento, pero poco a poco, según avanza en el baile, va transmitiendo también y delegando sus funciones hasta que termina siendo un consultor o una consultora de esa persona sucesora que ahora ha tomado las riendas y es líder, ¿no? Cuando empezó como ayudante incluso. Y en ese sentido, ¿no? Y aquí hay mucho contenido y podréis leer, pero sí que nos parecía importante poner unos puntos de atención, ¿no? En relación a la persona que se jubila y desde esa normalización de las resistencias que se puede producir y que ya hemos señalado, pues entender, ¿no? La resistencia básica a ponerme a pensar en la jubilación o el envejecimiento y todos los miedos y emociones que se pueden movilizar, porque cuanto más implicada ha estado esa persona en la organización, hay un aspecto, ¿no? de su propia identidad de la que se tiene que desvincular y eso cómo le hace sentir, ¿no? Tampoco, ¿no? Olvidemos el que pueda formar parte de las conversaciones, cada uno verá en su organización hasta dónde y en qué contexto, pero ir, ¿no? acompañando a la persona y decir, bueno, y cuando salgas de la organización, ¿no? ¿Cómo vas a, ¿no? ocupar tu tiempo? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles pueden ser tus aficiones? Para acompañarle en ese duelo, ¿no? que hemos señalado que se produce en el momento en el que ya la jubilación es real, ¿no? Sin perder de vista, ¿no? que en nuestra sociedad hay mucha parte del estatus social que está vinculado también a tu profesión, ¿no? Y eso también, pues ahí supone otro doler, ¿no? Entonces, bueno, y además podemos añadir, ¿no? la conciencia o inconsciencia que pueda tener la persona a estar viviendo o a poder estar transitando por todo esto, ¿no? Y en relación a las personas sucesoras, donde os proponíamos, ¿no? el poder apoyarnos en procesos de mentoring, claro, ahí también se dan una serie, además de resistencias, de dificultades, ¿no? El grado de desarrollo que puede tener esta persona, el grado de influencia que tiene, ¿no? Si estamos hablando de alguien que ha tenido un liderazgo muy marcado, ¿no? y va a ocupar otra persona ese lugar, bueno, pues ahí se va a ver, ¿no? se va a dar un juego entre los poderes, entre esos dos liderazgos, ¿no? El baile que estaba comentando antes Nerea, ¿no? que requiere mucha generosidad de la persona que sale, que va a estar transitando todas esas emociones y resistencias que os comentábamos, para ir dándole espacio a la persona que va a ocupar su lugar, ¿no? Y también nos hemos traído, porque en ocasiones, ¿no? en los procesos de acompañamiento individual que vivimos, se han dado situaciones en las que ha habido personas sucesoras que han tenido un vínculo emocional de mentoría muy importante con la persona que ha dejado el lugar, a quienes les ha costado o les hemos tenido que acompañar en que se dieran permiso para hacer determinadas cosas mejor, ¿no? en el sentido de cómo voy a hacer, ¿no? con lo que yo haga que la persona que ocupaba anteriormente el lugar pueda estar peor vista, ¿no? Como de alguna manera hay una lealtad a ese recuerdo que ha dejado la persona. Y visto el proceso y el acompañamiento, nos lleva a esta pregunta: ¿qué persona liderará este proceso y quién acompañará este proceso? Y ahí tenemos claro que es importante que veamos la organización como una red de distintos agentes. Desde nuestra óptica, siempre que hablamos de gestión de personas, mínimamente tenemos que tener a los propios protagonistas en mente, a los responsables, ¿no? de los líderes o de las personas y, por supuesto, al ámbito de personas, ¿no? Y entonces ahí tenemos distintos roles, distintos focos, distintos protagonismos, distintos pesos ¿no? y responsabilidades que podemos atender. Y cada uno con sus sentimientos y emociones. Efectivamente.
Y desde aquí, bueno, tenía la sensación, ¿no? Hemos sido un poco rápido, pero tratando de poner la atención en aquellos aspectos que, como decíamos antes, queremos que os llevéis como reflexión o como pregunta, y por supuesto tendréis el material y podréis contar, ¿no? con nosotras para lo que consideréis, pero sí que nos parecía importante, ¿no? Dejar ese momento, como decíamos al principio, para poder escuchar a José Luis, ya que lo hemos mencionado. Y lo que os vamos a proponer es, bueno, pues que le iremos formulando una serie de preguntas. Estaba escuchando. Es que ricasco. Así juntitos. Así vamos en agradables. Y lo primero es agradecerte el que estés este ratito, decíamos, ¿no? Pues dentro de lo apretado que ha quedado la jornada, no queríamos renunciar, ¿no? A poder escuchar la voz de una persona protagonista, ¿no? Si estamos diciendo que es importante darle voz y escuchar, pues poder hacer lo mismo en este encuentro, en esta sesión. Así que lo primero, ¿no? Sería preguntarte en qué momento de tu proceso, ¿no? Desde este recorrido que acabamos de hacer, te encuentras. Bueno, buenos días a todas y a todos, lo primero, ¿no? Y gracias por este rato, por invitarme a este encuentro que tenéis. Bueno, yo a nivel personal tengo que decir que es un proceso de desvinculación por jubilación, también voluntaria, ¿no? Porque es un proceso de anticipación de la edad de jubilación. Una decisión tomada pues hace como 5 o 6 años y que en este momento estoy pues prácticamente como a 6 meses vista de la ejecución, ¿no? De que llega el momento, finales de año va a ser, en el que cierro la etapa laboral. Y bueno, también como tomando conciencia de cosas que hasta ahora seguramente, bueno, pues te han pasado más desapercibidas, ¿no? Mucho más presente en las conversaciones, te lo hacen recordar también de forma permanente, ¿no? Y a veces, aunque uno pretenda darle normalidad y no entrar mucho en ese espacio, pues sí que pues se va generando también, ¿no? Cada vez más esos momentos. Y bueno, ahí, en ese punto ahora mismo, cada vez que hay una jubilación como la que tenemos hoy, ¿no? De alguien que también pues lleva pues más de 40 años aquí en la organización, pues te remueve todavía un poco más, ¿no? Todo esto. Y te hace pues darle otra vuelta también a esa toma de conciencia. Pero bien, bueno, en ese punto. No, es interesante esa idea que traes, ¿no? Porque estamos aquí insistiendo en traer la pregunta y hay veces, ¿no? También que la propia persona pues, puede querer, ¿no? Pegarse, ¿no? a la misma. En ese sentido, ¿no? Desde el acompañamiento que puedes estar recibiendo por parte de la organización, ¿algún aspecto o aspectos que te parezcan que sean de valor relevantes, que tendrían que formar parte, ¿no? de todos los procesos de acompañamiento con esa flexibilidad que señalábamos? ¿Y alguna cuestión que puedas estar echando de menos? Bueno, qué pregunta más complicada, ¿eh? Yo parto también de la hipótesis de que, o creo, estoy firmemente convencido de que cada persona llega a este momento de manera distinta, ¿no? Y cada una de nosotras tenemos seguramente necesidades diferentes ante cómo se debería llevar el proceso, ¿no? Yo creo que todos seguramente somos también conscientes, hay personas que necesitan pues mucho reconocimiento, hay personas que necesitan mucha discreción, ¿no? Y que el proceso no salga demasiado. No sé, yo creo que hay diferentes aproximaciones. Entonces yo creo que dentro de la sistematización que comentabais, os escuchaba antes, ¿no? Necesaria, yo creo que luego sobre todo hay que atender mucho a la personalización, ¿no? Que a veces es complicada en organizaciones grandes, con jubilaciones masivas y demás, pues no es fácil, pero yo creo que sí es bueno también atender a lo que cada persona necesita. Yo en ese sentido, ya un poco con mi responsable más directa, sí que valoro muy positivamente que nuestras conversaciones, ¿no? Esas que se hacen un poco también de pues, periódicas, de evaluación, de planificación del siguiente periodo y demás, ya desde hace, pues yo diría que
que casi año, bueno, sí, desde un año atrás, desde que me faltaba año y medio más o menos, es algo que ha estado presente en todo momento, ¿no? Esa pregunta de, bueno, ¿y tú qué necesitas para cerrar bien, ¿no? Y bueno, y en ese tú qué necesitas, pues es algo que, bueno, de alguna forma tú sientes un poco de paz también, ¿no? De decir, bueno, pues yo creo que la organización también es consciente de la etapa en la que estás, del momento vital en el que te encuentras y desde ahí, pues simplemente con eso ya te sientes acompañado, ¿no? Yo creo que es importante, antes lo decías, ¿no? Que en aquellos puestos un poco más de carácter estratégico, sentir que, bueno, pues que se está preparando el relevo, digamos, ¿no? Y a veces esto, estaba pensando en alguna situación concreta, no es algo que me haya pasado a mí, pero que yo he vivido un poco en algunas jubilaciones, ¿no? Que puede ocurrir, creo que lo habéis dicho también, y creo que es algo que hay que cuidar mucho, esa sensación que puede tener alguien de que se va a marchar, de que va a dejar la organización y casi ni se está preparando un relevo, ¿no? Es como evidenciar algo de que, bueno, y tú lo que haces no es importante y casi, no, aunque no te lo digan, tú estás viendo como que, bueno, si es que están deseando de que me vaya, ¿no? Entre comillas, quiero decir. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de esta persona que se jubila hoy, que ha sido una persona muy querida, muy profesional. En algún momento me compartía eso, ¿no? Yo es que no veo que... Yo creo que debería estar trabajando ya con la persona que me va a relevar en la posición, ¿no? Y a lo mejor la organización está pensando otra forma de redistribuir el trabajo, pero yo creo que sí es bueno, de alguna forma, darle paz un poco a esa persona de decir, oye, tú has sido muy importante en todo lo que has hecho, pero bueno, cuidar un poco esa parte, ¿no? Que a veces la damos por, bueno, no pasa nada. Y yo creo que ese sí es un tema que a mí por lo menos me ha resonado en algún momento de cosas que no hemos hecho bien, ¿no? Que no se han hecho bien de decirle a alguien, me quedan 6 meses, me quedan 4, me quedan 3, me quedan 2 y nadie me dice nada, si va a venir alguien, si no, qué va a ser de lo que yo hago, etcétera. Y eso, bueno, yo creo que a uno le genera también una emoción muy de, bueno, pues un poco de tristeza, yo diría, ¿no? De pensar que, pues igual el punto en el que estás, pues, o de lo que tú haces no aporta tanto, ¿no? Bueno, no sé si he respondido a la pregunta, pues yo me embalo luego a la reflexión. Yo me he sentido, a mí me ha reconfortado muchas veces el hecho de simplemente decirme, ¿tú qué necesitas? Y la organización se tendrá que adecuar un poco también a tus necesidades, dentro de una cuestión lógica, quiero decir, ¿no? No sé, cosas muy concretas, por ejemplo, que yo, claro, nuestro ciclo, digamos, económico y de actividades de curso escolar es septiembre a julio, ¿no? Entonces, si yo tengo una fecha de jubilación que va a ser diciembre, pues va a ser como, ¿no?, un periodo en el que entras casi para estar saliendo. Entonces, toda la planificación, digamos, de la actividad tampoco se puede, es verdad que no se puede condicionar a tu situación, pero sí que yo valoro mucho que se esté teniendo en cuenta que de alguna forma hay cosas que se tienen que adaptar para hacer que tú tengas un buen final, ¿no? Es decir, que no sea... fuera estas 3 meses sin, bueno, hay un poco en una parte porque para la organización, si solamente se fijara en sus principios un poco de, ¿no?, de eficiencia, de desarrollo estratégico y demás, incluso de operativo, pues seguramente que desde el punto de vista de la organización diría, pues igual casi vamos a pensar que ya no estás, ¿no? Entonces, yo sí que he agradecido un poco que en ese proceso, que además está un poco ahora mismo en marcha, es como, bueno, ¿cómo hago para integrar lo que tú necesitas con la operativa y la planificación y conseguimos ahí un poco ir de la mano? Y luego, según se va acercando, es verdad que, bueno, yo ahora ya un poco tratando de abrirme más, ¿no? Desde lo personal, sobre todo cuando es una desvinculación voluntaria, también hay como momentos de duda, ¿no? De decir, joder, estaré... Cuando te dicen, oye, y tal, que te vas y esto y lo otro. Y es como esa necesidad que tienes también de, bueno, pues de tranquilizarte desde la decisión que la tienes tomada ya, que no es definitiva porque hasta el último día la puedes cambiar aquí,
pero que te den un poco de tranquilidad respecto de que, bueno, pues eso, no sé si te aburrera desde ahí. De ahí. Yo creo que en cualquier caso, por lo menos aquí en nuestra organización, en la que yo llevo más de 30 años, de aquí se ha marchado gente que casi ni nos hemos enterado, ¿no? Se ha jubilado gente y nadie se ha enterado casi. Seguramente que él sí, el que se ha marchado y seguramente que se ha ido pues de aquella manera. Y yo creo que en eso sí, desde un poco, ¿no?, lo que decíais, ¿no?, de la propia cultura de la organización, de darle importancia a los procesos, yo creo que sí es un momento en el que cada desvinculación como que se está cuidando, ¿no? Y lo que decía al principio, desde que es única, yo creo que cada desvinculación es única, no porque sea yo en este caso la mía, sino porque es que yo creo que hay gente que está deseando marcharse y es lícito también, y dice, y a mí, o sea, y me voy a ir y el día que me vaya, o sea, ni me llaméis para nada, ¿no? Y eso es lícito. Yo, por ejemplo, que me voy en diciembre, digo, ojo, ya estoy pensando, oye, a ver si me llaman, por favor, para cuando sea la entrega de diplomas de mis alumnos el próximo año, y por lo menos que se acuerde alguien que ya no voy a estar allí, pero que me inviten al acto, ¿no? Sí, nosotros tenemos también ese no sé, un poco carácter especial, que es que le tenemos al cliente dentro de la organización, ¿no? Metido aquí, nuestros alumnos con los que estamos en o vosotras que estáis más también con alumnos, pero mucho con empresas, ¿no? Sí. Donde hay ese vínculo, digamos, ¿no?, tan estrecho también desde lo emocional y tal, que yo creo que hay que prepararlo. Eso, en cambio, no sé si lo hacemos también, fíjate. Es como que no sé, termina, ¿no? Estoy pensando en un profesor que va el último día y dice, ya no vengo más, ¿no? No sé si lo preparamos bien, si hay que prepararlo mejor, si incluso los alumnos deberían de saber que eso va a ocurrir. No sé, quizás ahí estaba pensando ahora, pensando en voz alta, no sé si hay un área ahí de mejora. O con las empresas que digas, no, es que era mi consultora Nerea, pero ya mañana no viene porque se ha jubilado. Hasta luego, o ya se ha ido. Sí, allá donde haya un vínculo de carácter un poco más emocional, que en nuestras actividades lo hay siempre, ¿no? Entre colaboradores, cliente, proveedor. Yo creo que entre colaboradores se da más fácil, pero en esa relación quizás cliente-proveedor igual no tanto, ¿no? En ese sentido, ya para ir cerrando, aunque te escucharíamos un rato largo más, algo que te haya podido sorprender hasta el momento, ¿no? Al final es un proceso desde que tomo la decisión, ¿no?, hasta el punto en el que me encuentro, van sucediéndose un montón de cosas, algo que te haya podido sorprender, que creas que va a dejar como un poco, ¿no?, huella. Pues no lo sé, a ver, quizás el sentir, pero eso es algo que se ha dado, ¿no? El sentir la preocupación de la gente que está contigo en los equipos, ¿no? No sé si preocupación, pero sí como el interés de que, yo en eso he tenido mucha suerte también, ¿no? Pero de que pues de sentirse cerca, ¿no? Bueno, pero sorprenderlo demás, no, yo creo que hay como un camino que va haciendo uno y luego ya, yo por lo menos sí que he estado hasta ahora muy en el como, no sé si consciente o inconscientemente, como no pensando en eso, ¿no? A veces uno quiere también como, a ver, porque le da un poco de vértigo lo que viene, ¿no? Y quizás en el aspecto de mejora o también de que me haya podido sorprender es que
siendo nosotros como somos, ¿no?, una organización que incluso pues, estamos ayudando a otras a estos procesos, en no estar tanto en cómo te ayudo a lo que va a pasar después, ¿no?, cuando te vayas, ¿no? Yo creo que ahí es como, insisto, que hay gente que dice, no, es que vamos, no quiero saber nada. Pero bueno, es verdad que también nosotros, por ejemplo, bueno, y cualquiera, ¿no?, toda esa parte social de la que te vas a desprender, ¿no?, en ese momento, bueno, la tienes que cubrir evidentemente con lo que sea. Pero ese es un proceso que sí que genera ciertas emociones, ¿no? Bueno, miedo, ¿qué pasará? Y buscaré algo que me llene como me está llenando la parte profesional ahora, cómo voy a cubrir todo eso, cómo lo voy a hacer sostenible en el tiempo, porque yo creo que también es verdad que todos vivimos en esa, ay, qué bien va a ser, que me voy a jubilar, no tengo que poner el despertador, no me tengo que levantar por las mañanas, voy a hacer planes para viajar. Pero bueno, eso luego, bueno, ¿no?, va a ser un día y otro y un año y otro y hay que darle como cierta... O sea, a veces es como cuando le preguntas a cualquiera y dices, oh, fenomenal, ni te vas a acordar del trabajo. Bueno, no sé. Son muchos años luego, ¿no?, que nos vienen por detrás, en los que desde el punto de vista personal también se dan, pues, ¿no?, otras circunstancias de, pues las... pasando a la tercera edad, ¿no? Bueno, quizás eso, no sé si es que me haya sorprendido, pero sí que a lo mejor es algo como que debíamos de prestarle un poco más de atención, ¿no? Creo que cuidamos bien a cómo llega la gente a ese momento, mucho mejor a lo que hacíamos antes. No sé si todavía, bueno, y en función, como decía al principio, de las necesidades de cada uno, cómo le ayudo un poco a lo que viene después, ¿no?, a gestionar lo que decías, la mentoría, el coaching, lo que sea. Y luego cada situación, cada experiencia. Yo sí que me he sentido muy afortunado y muy reconocido y también muy, muy acompañado por los equipos. El ejemplo que has puesto, ¿no?, una persona que ya en el equipo nuestro, ¿no?, que comparto con Idoia, está bueno, acompañando como una más, pero como muy presente también ese vínculo que tenemos, ¿no?, de traspaso. Y eso te da mucha paz, mucha tranquilidad, bueno, pues, a la vez de reconocimiento sientes que, bueno, pues que eso pues se va a hacer con naturalidad. Pues qué ricasco. Bueno, no sé si desde las tripas y desde la experiencia, pues... Y desde la emoción. Y desde la emoción también. Y desde el saber. Vale. Es que me casco hoy. Sorry, José Luis. Qué suerte poder escucharte. ¿Verdad? Porque estas cosas al final no se hablan en cualquier momento, ni en cualquier lugar, ni todo el mundo se abre de la misma manera. Y creo que es un tesoro escuchar, pues en primera persona, lo que se puede vivir, ¿no? Así podéis sentir también, ¿no?, por qué traíamos el caso y, bueno, pues el duelo en el que podemos estar, ¿no?, las personas que estamos cerca. Por eso apelábamos también esa mirada a los equipos y a la organización. Exactamente. Estoy mirando el tiempo, Idoia. Vamos hacia el cierre. Queríamos Venga. pediros igual podemos mostrar el checklist en la pregunta. Sí. Para dejar espacio por si alguien tiene alguna duda o algo que quiera compartir con nosotros. Aquí lo que vamos a hacer es, a modo de resumen, hemos preparado, ¿no? Decíamos, bueno, os vamos a tratar de zarandear, traer una serie de preguntas, pero bueno, pues habéis visto que hemos intentado también ir aterrizando en una serie de pistas y creo que es importante también, ¿no?, desde la experiencia de José Luis, algunos elementos que nos ha subrayado y aspectos que no están incluidos, pero efectivamente hay organizaciones que hacen también ese acompañamiento
a el después, ¿no? Con distintas inspiraciones que tienen que ver desde lo económico, organizativo, lo emocional, lo relacional, ¿no? Porque también se dan cambios en el sistema familiar, ¿no? Depende de si una persona sigue trabajando, la otra persona no. Bueno, ahí hay una serie de adaptaciones y eso también, ¿no? Nos sirve como input desde el propio testimonio, ¿no? Y aquí sería una forma de sintetizar todo lo que hemos venido compartiendo, que no volvemos a traerlo, pero sí que sepáis, ¿no? que está ahí. Y no sé si queréis lanzarnos alguna pregunta o os lanzamos nosotras la última para saber también, ¿no? con qué sensaciones os vais. ¿Cómo lo ves, Nelly? Yo quizá lanzaría y para que puedan elegir si quieren poner el comentario en el chat o en el propio Book Club, ¿no? Porque tienen opción. Ok. Bueno, esta es la primera pregunta que nos suele gustar hacer. Nos encantan los emojis, somos fans. Emojis y los GIFs, le damos a todo. Entonces, con lo que hemos estado esta mañana, este rato que hemos estado, lo que hemos vivenciado, lo que hemos visto, lo que cada uno haya pensado desde su ordenador, ¿cómo te vas? Esto está dominado. Yo pensaba que iba a ser más complejo, me ha sorprendido. Está interesante, ya veré luego cómo aplicarlo, pero pinta bien. A esto todavía le tengo que dar una vuelta. ¿Por dónde empiezo? Y a ver si soy capaz de hacerlo. Y estoy que necesito un descanso, por favor, porque a ver todo lo que hay por gestionar y por acompañar. Entonces agradeceríamos mucho eso, que vayáis votando y podamos ir viendo cómo os vais, cómo os quedáis con esto que hemos visto esta mañana, esta horita y media escasa. Y una vez más, ya veis que traemos primero una pregunta emocional, luego a una de contenido, pero bueno, pues por ser coherentes, ¿no? con lo que traíamos, el volver a meter el termómetro emocional. Exactamente. Vale, y nos movemos entre, ¿no? ese interés que también traíais inicialmente y bueno, pues el que pueda, ¿no? aplicar una serie de cosas y esa parte reflexiva, ¿no? Que también pretendíamos aportar de, pues igual algunos aspectos había considerado, tal vez otros no, y que os podáis llevar, ¿no? ese pegadito, ¿no? esas gafas, ¿no? esa mirada también a estos intangibles e invisibles en ocasiones, pero que están teniendo un gran impacto. Las gafas siempre aquí, a mano. Efectivamente. En el bolsillito. Y aquí, pues, libre, 2 palabras de qué me llevo de la sesión de hoy. Si alguien quiere plantear alguna pregunta, lo dicho, si le resulta más cómodo por el chat. Tenemos a Lourdes infiltrada que nos irá chivando las preguntas para que podamos contestar en este par de minutos. Pero sí que nos suele gustar recoger, ¿no? De qué se lleva cada uno, porque claro, estos hablamos, sí. y luego cada uno se queda con lo suyo, ¿no? Y lo mismo que teníamos esa parte más emocional, que os agradecemos, ¿no? que nos habéis respondido, pues alguna pregunta, algún tip, alguna clave que te apetezca compartir en este cierre, también nos sirve, ¿no? para recibir feedback y para, ¿no? volver a insistir en algunos mensajes pues desde de lo que es vuestra vivencia. Proceso consciente, una mirada. Ole. Actitud y emoción, aterrizar, la importancia de aterrizar, personas, empresa. Nueva mirada, planificar. Cuidar. Qué bonito. A mí me gusta la de gratitud y emoción. Además está ahí como en mayúsculas. Sí. Procesar, pensar, agradecérselo. Creo que eso va para ti, José Luis. Ahí pone José Luis. Difícil de procedimentar. Más aún, ¿no? Con ese mensaje que traía José Luis de la importancia de la personalización. Voy a poner aquí a ver si se ve mejor, ¿eh? Mira. Me lleva a pensar de cómo continuar lo que he empezado y valorar la parte emocional que sienten las personas que se van. Agradecer, acompañar, estratégico, pistas, interesante. Qué lujo, José Luis. Estoy de acuerdo. Interesante y difícil la aplicación. Otra sesión, por favor. Otra. En presencial, además, que era nuestra, ¿no? Ojo, cuidado. Nuestra fuerza inicial. Sentimiento, cuidar el sentimiento de importancia de la persona que sale, importancia de lo tangible,
actitud de emoción, planificar, aterrizar y procedimentar este tema. Nueva mirada al proceso consciente y la importancia de pensar en esto por las personas y por la empresa. Efectivamente, es estratégico. Todo lo que es cultural es estratégico también. Pues eskerrik asko. Mi esker, dejamos de compartir. Dejamos de compartir. Y así. Muy bien, Idoia, Nerea. Pues yo creo que igual es hora de ir finalizando la jornada. Como no hay ninguna pregunta y respuesta y como estamos ya justos de tiempo, pues igual finalizamos la jornada, ¿eh? Agradecer a todos los que han atendido el webinar, agradecer especialmente a Idoia y a Nerea y también a José Luis, ¿no? Pues un poco la parte más personal que nos ha transmitido y bueno, yo creo que ha estado muy bien y por los comentarios que transmiten también las personas que han atendido, pues ha sido ameno y interesante. Bueno, sin más, entonces finalizar la jornada, informaros de que bueno, va a haber más webinars, más seminarios, os iremos informando. Esto es un ciclo de webinars, entonces bueno, pues, os iremos informando de los siguientes para que podáis inscribiros y nada más. Eskerrik asko, gracias a todos y hasta la siguiente. Y eskerrik asko. Cualquier duda o consulta, pues aquí estaremos. Enviaremos la presentación, enviaremos también vuestros contactos y así, bueno, cualquiera que quiera más información, pues. Perfecto. Bien. Casco. Agur. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero. Así que sí, conocía el sector de antes y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendoak dizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hainet ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.